Cartas de los Mahatmas, segunda versión, Hinanakadasa. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados Chohan y Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, también como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Queremos ser como la tierra que como un santuario todo lo posibilita y como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Pero sobre todo queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien. Tercera invocación, nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos y admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, pues continuamos con la carta 29. Esta carta fue dirigida a Olcott, a Henry Steele Olcott. Ha sido reimpresa una copia perteneciente a Charles W. Leadbeater. La carta fue impresa en la revista Theosophist en diciembre de 1907, página 260. Tiene una nota que dice que el 5 de junio de 1886, M. Thorkham Tatia echó al correo en Bombay una carta dirigida al coronel Olcott. Cuando esta carta fue remitida al destinatario el 7 de junio en Adyar, el mensaje del maestro se encontraba escrito en una página en blanco. La carta habla de D.K.M., quien después de muchos sufrimientos y privaciones había penetrado en el Tíbet y llegó a la residencia del maestro.
En esta carta entonces lo que dice en relación a DKM es lo siguiente: el pobre muchacho ha debido caer, dice el maestro. Antes de poder estar en presencia de los maestros, ha sido sometido a unas pruebas que son súper severas, que ningún neófito haya podido jamás soportar, para reparar todos los actos dudosos en los cuales ha participado, llevado por un celo excesivo, atrayendo de este modo el deshonor sobre la ciencia sagrada y sobre sus adeptos. El sufrimiento mental y físico ha sido demasiado grande para su débil cuerpo, en el que la postración es profunda, pero con el tiempo ya se repondrá, dice el maestro. Que esto sea para todos vosotros una advertencia. Vuestra fe ha sido más viva que sabia. Para abrir las puertas del misterio es necesario no solamente practicar en vuestra vida una probidad absoluta, sino también aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Mucho habéis hablado de karma, pero no habéis aún comprendido bien el verdadero sentido de esta doctrina. El tiempo ha llegado para usted de establecer los cimientos de esta conducta estricta que incumbe a los individuos como a la colectividad y que siempre despierta es una salvaguarda contra la ilusión constante que hay en contra del desarrollo de todos. Firma KH. De este lado aparece la parte en inglés porque en la versión en español en vez de karma dice kana. La pongo acá para que observen por qué la estoy corrigiendo, porque en la parte de inglés dice perfectamente, se entiende que está hablando de karma. Dice, you have talked a great deal about karma, dice en inglés, but have hardly realized, bueno, etcétera. Y en la parte de español hay una copia arriba también que dice, sino también aprender mucho, habéis hablado de kana. Bueno, un error, está corregido acá, no hay problema. Vamos a revisar lo que dice la carta en esta parte. La carta habla de DKM, que es Damodharma Balakara, quien después de muchos sufrimientos y privaciones había penetrado en el Tíbet y llegó a la residencia de su maestro. Es lo que dice el maestro y luego habla de todo lo que le pasó a este pobre muchacho. Ya lo leímos hace un momento, el pobre muchacho ha debido caer antes de poder estar en presencia de los maestros, ha sido sometido a pruebas más severas que ningún neófito haya podido jamás soportar, etcétera. Todo eso ya lo hemos entonces hablado. El último párrafo dice, el tiempo ha llegado para usted, le dice a Olcott, de establecer los cimientos de esta conducta estricta que incumbe a los individuos, pero también a los colectivos, y que siempre cuando está despierta es una salvaguarda contra la ilusión consciente o inconsciente. Vamos a ver algunos detalles de lo que pasó con Damodar, que es lo que se está explicando en esta carta. La carta habla de Damodar Balakara, quien después de muchos sufrimientos y privaciones había penetrado en el Tíbet, ya lo leímos. Vamos a pasar al siguiente párrafo. La importancia de Damodar en el movimiento teosófico reside en que se convirtió en un gran ejemplo de la vida teosófica a pesar de las extraordinarias dificultades. Es decir, tuvo muchos problemas y a pesar de ellos se convirtió en un gran ejemplo. Y en que casi solo entre cientos de otros aspirantes sinceros fue considerado apto para ir a la casa de las montañas tibetanas de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Entre cientos de aspirantes se le permitió a él esta visita. Los Mahatmas Gautami y Morya, que ya sabemos. Estos miembros de la gran logia de adeptos espirituales, uno Brahmin de Cachemira, el otro Rajput, decidieron lanzar el movimiento teosófico, por supuesto con ayuda del Maha Chohan, en un periodo crítico en el que las arenas de la vida espiritual, las arenas como si fuera un reloj de arenas, las arenas de la vida espiritual se estaban agotando, estaba desapareciendo la oportunidad en Occidente, pero también incluso en el antiguo hogar de Aryabharta. Y aquí pongo entre paréntesis lo que significa Aryabharta para que todos vayamos en el mismo contexto entendiendo la carta. Y lo hice una síntesis, dice, los arios, como sabemos, la raza aria, llegaron a la India en grupos desde el Punjab. Se desplazaron y se expandieron por todo el valle del Ganges y luego se fueron al sur, hacia el monte Vindhya. La tierra donde se asentaron se llamó Aryabharta. Los arios llamaban Daisa a los habitantes originales que estaban antes que ellos. Entonces, Aryabharta habla entonces de toda la cultura aria, de toda la raza aria. Cuando llega entonces al Valle del Indo, baja por el Ganges y finalmente se van hacia el sur. Por eso el maestro de aquí dice que se estaban agotando las arenas de la vida espiritual en Occidente y también en el antiguo hogar de Aryabharta, es decir, incluso en la India, que había sido entonces un subcontinente fuertemente desarrollado en lo espiritual, también se estaban agotando. Dice entonces, en este antiguo hogar de Aryabharta se mostraban ya signos de degeneración y decadencia. La gloriosa era de los Vedas, cuando los legisladores inspirados conmovieron las almas del pueblo de la India y floreció una civilización verdaderamente mística, había desaparecido aparentemente para siempre.
Y un pueblo dominado por castas, esclavizado por formas rígidas y fantasías supersticiosas, necesitaba de un nuevo impulso, una nueva inspiración para rehacer sus vidas. Pero el propósito principal del movimiento teosófico era reavivar las instituciones espirituales y promover la idea de la hermandad universal. Esto lo pongo en rojo porque es muy importante. El verdadero propósito, el principal propósito del movimiento teosófico era reavivar las instituciones espirituales que estaban muriendo y promover la idea de hermandad universal en las naciones progresistas de Occidente, donde la necesidad era grande en este periodo materialista, que es, como sabemos, sumamente individualista. Pero Occidente no se descuidó y Damodar, hindú, patriota y además ocultista, teósofo nato, encontró en la obra Isis sin velo, el primer libro de Blavatsky, una gloriosa imagen de la antigua India que llenó su corazón de anhelo por guiar a sus compatriotas a un modo de vida más digno para restaurar Aryavarta a su antiguo esplendor. Tras leer Isis, descubrió la sociedad teosófica y de inmediato se convirtió en un miembro activo. Por eso era importante entonces hablar y definir un poco lo que significa Aryavarta. Vamos a la última parte de este slide. Dice, Damodar pertenecía a una familia adinerada de la casta Brahmin. El 3 de agosto de 1879 se unió a la sociedad en Bombay. Varios de sus familiares, incluidos su padre y su tío, también se hicieron miembros. Dos, se sabe poco de su infancia, pero se sabe que desde los 7 años sintió el impulso de entregarse a una vida de devoción y en una ocasión, cuando la fiebre lo abatió sobre la muerte, tuvo la visión de su futuro maestro, el maestro Kotomi. De alguna manera lo vio en una visión. Tres, este maestro le aseguró que no moriría debido a las fiebres que tenía, sino que viviría para realizar una obra muy necesaria en el mundo. Eso le dijo en esa visión el maestro Kotomi. Como ya se mencionó, Damodar reconoció posteriormente a uno de los maestros adeptos de H.P.B. Blavatsky, al hombre maravilloso, que había despertado su visión interior cuando estaba enfermo, cuando era niño, y esto selló para siempre su devoción a la causa teosófica. En Blavatsky encontró a alguien que mantenía una estrecha relación con el maestro en quien confiaba y a un chela mayor y más experimentado que él, o sea, Blavatsky. Nunca vaciló en mostrar una obediencia hacia ella. Este es Damodar. Lo que nos está faltando es qué fue lo que pasó con el lío. Vamos a verlo ahora. Pasaron varias cosas. Sabemos entonces el problema de los Coulomb. Vamos a meternos ahí porque de ahí viene entonces un poco lo que el maestro está comentando en la carta. Dice, cuando los nombres y las personalidades de los Mahatmas, Morya y Kotomi, se habían tomado la molestia de instruir a la humanidad para tratar de rehacer las instituciones espirituales y evitar que el reloj de arena se apagara, entonces, cuando estas personalidades de los maestros comenzaron a ser tratados irrespetuosamente por los Coulomb y otros enemigos del movimiento teosófico, que son varios, Damodar y los demás chelas sufrieron mucho más agudamente que las acusaciones personales contra ellos mismos. Encontraron que el asunto era muy difícil de manejar, no por falta de evidencia, sino por una razón no fácilmente apreciada fuera de la India o de ciertos otros países orientales. Es decir, hubo una crisis, la crisis ya estaba, pero había una crisis todavía mayor en las personas de la India. ¿Por qué? Porque según el código no escrito de las escuelas ocultas de la India, las escuelas milenarias, los nombres honrados de los gurús o maestros espirituales nunca deben ser arrastrados a ningún tipo de controversia. Se les respeta muchísimo. De hecho, pocos chelas verdaderos, si es que hay alguno, mencionarían el nombre o el lugar de residencia de sus maestros a extraños o incluso admitirían su conexión con un gurú. Es decir, hay una secrecía enorme. Entonces, cuando empiezan a tomar estos nombres y hablar de fraudulentos y de cosas y de sucio, bueno, empieza a haber un lío, sobre todo en muchos de los chelas hindúes. Y ahora viene la verdadera razón por lo que el maestro escribe. Dice, por lo tanto, cuando surgió la perspectiva de tener que dar evidencias sobre la existencia de tales maestros que eran exigidos por los cánones occidentales, por los investigadores, declaraciones que podrían romper esta inmemorial y sabia tradición de tener todo esto en secreto, la situación se volvió crítica y trágica, porque los hindúes entonces tenían la obligación de alguna manera de hablar de la existencia de los maestros y detalles acerca de esto cuando estaba prohibido hacer eso, como acabamos de ver en el párrafo anterior. Perjudicada por esa dificultad, la defensa se vio naturalmente debilitada. A la hora de defender a los maestros, entonces la defensa se debilitó porque no dieron todos los elementos que exigían las personas que habían llegado de Occidente para observar si realmente había un fraude o no, de acuerdo a la acusación que los Coulomb habían hecho.
y a través del excesivo celo de Damodar, celo a favor de la teosofía, y otros en proteger su confianza de la profanación, como ellos lo consideraban, se cometieron graves errores de juicio. H.P. Blavatsky se refiere a estos en la carta L citada en el capítulo 7 del sexto de este volumen, en donde afirma que el maestro estaba muy disgustado por los métodos erróneos de Damodar, que poniendo mucho celo en tratar de evitar que estas cosas se dieran de la manera como lo pedían los occidentales y otros chelas, de cómo gestionaron el caso. Blavatsky explicó que en este periodo crítico de la historia humana los maestros habían decidido que era hora de abrir la puerta un poco más, a pesar de que la tradición prohibía decir todas estas cosas acerca de ellos, decidieron abrir un poco más la puerta y por lo tanto se le dio autoridad para revelar ciertos asuntos que anteriormente estaban prohibidos. Pero por supuesto, se reserva mucho más hasta que la humanidad esté preparada y mental, moralmente, para comprender las cosas y utilizarlas con sabiduría. Es decir, se abrió un poco, por ejemplo, el dato de que se podía hablar de los maestros, se podía demostrar su existencia, pero no demasiado. En junio de 1886, aproximadamente un año después de que Damodar llegara al Tíbet, y la situación en Adyar se normalizara, el maestro Cache escribió al coronel Olcott explicándole la razón de su profundo sufrimiento y le dijo, el pobre muchacho ha sufrido una caída. Antes de poder presentarse ante los maestros tuvo que soportar las pruebas más severas que un nófito jamás haya experimentado, para expiar las numerosas acciones cuestionables en las que se había participado con excesivo celo. El celo de que no podía fallar a lo que era entonces el canon normal de protección de los maestros, deshonrando la ciencia sagrada y sus adeptos, tal como él lo veía, porque había entonces cometido excesos a la hora de hablar de ciertas cosas de las que no se debía hablar y, por supuesto, o no hablar de cosas de las que debía hablar para protegerlos. El sufrimiento mental y físico fue excesivo para su débil cuerpo, que ha quedado completamente postrado debido a las enormes contradicciones en las que se vio involucrado a raíz de la acusación de los Coulomb y de los famosos jesuitas, pero se recuperará con el tiempo. Esto debería servir de advertencia a todos ustedes. Han creído no con sabiduría, sino con demasiado bien. Blavatsky lo sabía, pues escribió poco después de su llegada al Tíbet. Si el pobre muchacho Damodar no tiene momentos felices ahora que está en el periodo de prueba, y eso es terrible. Se sintió culpable de la situación que sucedió, porque se acuerdan que se había ido tanto Blavatsky como Olcott, estaban de viaje cuando vino el famoso lío este de los Coulomb, y entonces estaba Harman y estaban pues obviamente Damodar y otros, y entonces ahí hubo complicaciones, dificultades, contradicciones, un montón de problemas que se dieron que ya lo hemos visto en otra carta. Sin embargo, los errores de Damodar no surgieron por motivos erróneos o egoístas, todo lo contrario. Su maestro sabía muy bien que incluso los candidatos más prometedores para la iniciación deben asumir las consecuencias de sus actos, acertados o insensatos, como cualquier persona. Ante los problemas de los Coulomb, el maestro había hablado de los malentendidos que Damodar suscitó con su excesivo celo, pero a pesar de todo fue considerado digno de alta formación de la Escuela de Misterios Tibetanos, una distinción poco común, es decir, se mantuvo en sus 13, se mantuvo firme respecto a las cosas que no se deberían decir, con lo cual complicó mucho, por supuesto, lo que después sería el informe Hodgson, del cual ya hablamos, y sobre todo complicó la relación con Harman, de la cual también ya hablamos, y estos son los errores a los que se refiere el maestro, errores de criterio, de juicio, fueron una presión demasiado grande para Damodar y por eso es que se desinfló de una manera impresionante. A eso se refiere el maestro en lo que dice en esta carta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, porque como ya salió el tema aquí de los Coulomb y de lo que serían, pues en general, todo lo que son las calumnias, de la forma de las calumnias que hicieron a Blavatsky, las cartas estas falsificadas que luego desaparecieron totalmente porque estaban ahí en un lugar en la India y cuando fueron a por ellas ya no estaba, etc. Todo ese tema. Lo vamos a revisar a través de una pintura muy famosa que es esta, que se llama La Calumnia y es una pintura en donde aparecen muchos personajes que estamos viendo aquí y de este lado está la verdad que siempre está desnuda y viendo hacia arriba. De este lado está la penitencia es el castigo que todos los que están, los incitadores para llevar al cadalso, al calumniado que está aquí arrastrado por los pelos de la calumnia. Y de este lado está el rey Midas, que está mal aconsejado. Ahorita vamos a hablar un poco con detalle de cada una de las cosas que aparecen en esta pintura. La primera entonces es que lo ideal es que el rey Midas tuviera un contacto directo con la verdad, en cuyo caso entonces un rey sabio, viendo la verdad de manera directa y sin intermediarios, normalmente lleva una buena gestión.
Pero aquí en este caso estamos viendo que no pasó así. En realidad, él se dejó llevar por la enorme cantidad de elementos que hay entre él y la verdad. Y como se dejó llevar por la calumnia, por los que estaban asesorándole, entonces el rey Midas, lo primero que hace el pintor Botticelli es ponerle entonces unas orejas de burro que están aquí, en esta zona de acá. Luego hay dos mujeres que les llama Botticelli la sospecha y la ignorancia, que están susurrando al rey malos consejos, es decir, están diciéndole cosas que no son ciertas respecto al acusado. Después la envidia está aquí con un traje como de monje, así lo narra Botticelli. Y de este lado está la calumnia. La calumnia es una mujer rubia, ven ustedes ahí, que es bien parecida y está además siendo peinada por la insidia y el fraude. Es decir, la insidia y el fraude ayudan y ponen guapa a la calumnia. Y del otro lado, del lado del cerebro del rey, están dos mujeres, la sospecha y la ignorancia. Y entonces la sospecha a la hora de meterse en la cabeza del rey hace que el rey empiece a sospechar cosas malas respecto a la persona que se está juzgando y la ignorancia también le susurra cosas que no son ciertas, con lo cual el rey, sin información fidedigna o suficiente, va a tomar entonces una determinación. Y lo que se está moviendo aquí es la calumnia, que está entonces es peinada por la insidia y el fraude, y luego está la envidia representada por este vestido de monje con un palo. Después en la penitencia mira hacia atrás a la verdad para tratar de ver entonces la diferencia entre lo que debería ser el juicio del rey y lo que el rey y lo que el rey está fallando. Bueno, pues los Coulomb están representados en este cuadro. Los Coulomb son todos estos. eh, Han peinado a la insidia y al fraude. Han mal informado a todos los que llegaron de la sociedad psíquica que venía para tratar de verificar si era cierto o no eran ciertas los fenómenos que se decían que se hacían los maestros mágicos. Entonces, con la sospecha de que eso era un fraude y la ignorancia, que es la falta de conocimiento. Luego está la envidia representada y va muy bien porque está representada entonces con las ropas de un fraile, según lo que comenta Botticelli a la hora de explicar su pintura. Y aquí tenemos la pintura completa. Entonces, en la pintura completa, que es una maravilla, nosotros podemos encontrar perfectamente todo lo que fue el problema que hicieron los Coulomb, junto, por supuesto, con sus socios. Y, y para qué era, pues obviamente para desacreditar la teosofía, que estaba reviviendo poco a poco entonces el interés de los hindúes para otra vez para una India progresista en el sentido espiritual y por lo tanto con miras muy importantes para fabricar buenos seres humanos. Todo eso se complica, entonces hay muchas más señales icónicas de las cuales no voy a hablar, pero simplemente estoy tratando de meter en este cuadro a lo que le pasó a los Coulomb. Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Y por qué estuvo tan mal el pobre de Damodar en medio de todo este problema? ¿Por qué se dio cuando habían dejado a la sede bajo el cuidado de Harman y también de algunos chelas, entre ellos de Damodar, y cómo fue tan difícil ese periodo? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de las posturas internas que un ser humano puede tener en relación a la hora de enfrentar un entuerto muy completo, un entuerto muy complejo. Entonces, para desfacerlo hay que estar como muy bien, tener todo muy bien aceitado para saber exactamente qué se debe decir, qué no se debe decir, etcétera. Y esto, para eso nos vamos a referir entonces a las posturas o en general lo que se llama hedonismo psicológico o motivacional. Y esto afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. Aquí está el matrimonio de los Coulomb y por supuesto también de los religiosos que les ayudan. El hedonismo normativo o ético es otra cosa. No se trata de cómo actuamos realmente, sino de cómo debemos actuar. Debemos perseguir el placer y evitar el dolor, pero bueno, eso lo hacemos y eso se resuelve con el hedonismo axiológico a base de valores, que a veces se trata como una parte del hedonismo ético. Es la tesis de que solo el placer tiene un valor intrínseco, pero aplicado al bienestar y a lo que es bueno para alguien, es decir, es una persona que sí busca el placer, pero a través de hacer lo correcto, de no defraudar a nadie, de no engañar, de no hacer ninguna cosa mala y de trabajar arduamente para tener los recursos, para tener ese espacio de bienestar que él busca. Eso es entonces un hedonismo normativo ético que hace un ser humano cuando tiene como bien amueblada su cabeza. Pero el hedonismo psicológico motivacional, ya sabemos que eso le pasó a los Coulomb, es otra cosa. Entonces eran personajes muy complicados, muy difíciles, ya de por sí tenían cosas, y más adelante vamos a ver entonces de dónde viene el problema de esta especie como de narcisismo
y obviamente de tendencia a la psicopatía, es decir, a la desobediencia de las reglas y de las normas que tenía el famoso matrimonio. Bueno, uno de los atractivos del hedonismo psicológico es que ofrece un relato sencillo que promete explicar la totalidad del comportamiento humano. El comportamiento de búsqueda del placer es un fenómeno común. Bueno, eso hacen los hedonistas en su versión más baja o más simple. Pero la afirmación de que esto puede generalizarse a todos los comportamientos es muy controvertida, es decir, hay una gran discusión. Contraejemplos incluyen los motivos egoístas para cosas distintas del placer, como la salud, la superación personal o la fama después de la muerte, motivos altruistas, como querer que el propio hijo sea feliz, sacrificarse por una causa mayor o defender la justicia a pesar de las desventajas personales. Es decir, hay elementos complejos también que tienen mucho que ver con las posturas que la propia encarnación ha generado sobre las personas y las responsabilidades que se tienen al respecto. Hay otra cosa aquí que se llama sesgo de confirmación. Es un sesgo ampliamente conocido. Es la tendencia a buscar y recordar información que respalde nuestras creencias. Es decir, el hedónico que para sentirse bien ya ha generado problemas en terceros, es decir, ya ha causado sufrimientos en terceras personas, empieza a buscar desesperadamente información que respalde por qué hizo lo que hizo. Y si se mezcla el sesgo de confirmación con el hedonismo psicológico, pues tenemos seres muy orientados a salirse con la suya y a generar un montón de heridos por todos lados. Y es lo que pasó con los Coulon. Dice es peligroso porque es una forma sutil de autoengaño, en el caso de que nuestro punto de vista sea objetivamente incorrecto, lo que ocurre con bastante frecuencia en estos casos. Este sesgo obstaculiza el pensamiento crítico y la mentalidad abierta, cualidades necesarias para los procesos de toma de decisiones y de desarrollo personal. Y aquí vienen algunas cosas relacionadas con ese tema. Para el que quiera verlos con más detalle, podrá tomarles fotos a este slide y luego ya estudiarlas por su cuenta, como el efecto Dunning-Kruger, que es el narcisismo en estado de protagonismo, el narciso, que es un hedónico psicológico y que encima utiliza un sesgo de confirmación y para rematar es narciso, entonces necesita protagonismo. ¿Cuántas veces hemos visto personas seguras de conocer un tema determinado cuando en realidad no saben nada y sin embargo se venden bien? Este rasgo, sesgo, afirma que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades. A medida que las personas se incorporan a nuevos conocimientos, este exceso de confianza tiende a desvanecerse y luego arman unas monumentales. Bueno, pueden leerlo con mucho detalle. Lo mismo el tema de Aristipo, que es el hijo de Aristíades, que nació en la ciudad africana de Cirene. Lean por favor el detalle que, que es relatado por Genofonte y por Platón. Ya lo verán con detalle y lo pueden estudiar por su cuenta. Bueno, el otro tema del que se habla aquí es que dice el maestro que el del karma realmente está hablando a todos, nos está hablando a todos, por supuesto, a los que le está hablando a Olcott dice, no conocen bien, no se han metido a fondo, no lo están entendiendo bien y eso también ha sido parte del problema que ha sucedido aquí, el tema del karma. Y aquí el karma es muy complejo y si lo aplicamos a lo que el maestro estaba hablando de Damodar, porque ahí es donde está hablando del tema del karma, pues es un lío, porque por un lado, el karma son aquellos comportamientos que teóricamente deberían estar hechos por discernimiento sobre la conciencia superior, sobre el ego superior, y por lo tanto entonces deberían minimizarse los daños, pero por otro lado también están relacionados con los códigos de honor, en cuyo caso entonces el no dar la información necesaria, por un lado nos va a dejar bien con nuestros juramentos relacionados con el conocimiento que debemos conservar, pero por otro lado van a causar daños a terceros al no poder defender la causa de una manera apropiada y el informe entonces de alguna manera se va a sesgar. Bueno, es un lío. Y por esa razón supongo o suponemos que es que el maestro está diciendo que aquí hay que leer un poco más del karma porque eso puede aclarar qué es lo que tiene que hacer cada persona, qué es lo más importante. Quedarse callado respecto a lo que está sucediendo, dar la información que aparentemente está prohibida. ¿Dónde va a estar el criterio? ¿En un sentido o en el otro? No lo sabemos. Bueno, para hablar un poco del karma y profundizar más, entonces vamos a revisar un poco el libro de Karma de Annie Besant. Y aquí viene un poco de síntesis, voy a hablar de 3 capítulos de este libro y los demás ya les quedan a ustedes de tarea para que ustedes bajen el libro en PDF y lo lean, lo estudien, lo comenten en las logias y saquen su propio criterio, sus propias conclusiones respecto al contenido que Annie Besant da de este libro en 1907, es decir, bastantes años después de que el maestro dijo esto, ya, bueno, ya lo veremos con detalle. Dice, el karma de Annie Besant, vamos a ver estas ideas. Dice, todo desarrollado pensamiento del hombre pasa al mundo interno y asociado, o mejor diríamos, se entrefunde
con una medio inteligente fuerza en los reinos elementales y se convierte en una entidad activa que como engendrada por la mente sobrevive durante un periodo proporcional a la intensidad del impulso que generó. Vamos a hacer un poco de desdoblamiento de este primer párrafo que ya es de por sí complejo. Dice, todo pensamiento desarrollado, es decir, todo pensamiento que el hombre ha programado pensar en sí mismo, automáticamente pasa al mundo interno. O sea, estamos pensando, y eso que estamos pensando, que puede estar basado en cuestiones externas, en realidad eso que estamos pensando también se agrega al mundo interno. Es como un libro pequeñito, un folleto, que se agrega a alguna biblioteca que tenemos en el interior y ahí se queda. Y se asocia o se entrefunde, es decir, se entremezcla, se pega con una fuerza medio inteligente de los reinos elementales, que ya sabemos de por sí que los reinos elementales tienen una inteligencia limitada. Entonces, se convierte en una forma, se convierte en una entidad activa, dice Annie Besant, que como engendrada por la mente, como ha sido engendrada por la mente, esta entidad activa, va a sobrevivir durante un periodo de tiempo que será proporcional a la intensidad del impulso que la generó, es decir, al fervor, a la intensidad con la que el pensante pensó. Así, un buen pensamiento se mantendrá como una fuerza activa y benéfica, y si ha sido hecho además con este fervor, pues durará mucho tiempo. Pero uno malo, pues entonces tendrá un efecto maléfico y durará la cantidad de fervor que le haya puesto la persona al pensar. De esta suerte, el hombre está continuamente poblando su ambiente, es decir, su ambiente inmediato, con un mundo de su propia creación, henchido de los brotes de sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones, y que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso, puesto que en contacto con ellos en proporción a su dinámica e intensidad. Bueno, es decir, creamos esto y esto está en nuestro mundo interno, también en el mundo externo, y se queda vivo durante un tiempo. Y si nos descuidamos, esto vuelve a llamar o a estimular el que nuevos pensamientos de los mismos temas y con el mismo sesgo se vuelvan a presentar. El budista llama a este fenómeno su skandha, el hinduista le denomina karma. El adepto emite conscientemente dichas formas mentales, igual que nosotros, pero los demás hombres las emiten inconscientemente. Entonces vamos a ver esto en verde, que está muy importante. El adepto, por supuesto, que sabe que lo que va a pensar tiene consecuencias y antes de pensar lo que quiera pensar, es perfectamente consciente de los contenidos que quiere poner en este sistema tan complejo. Por lo tanto, sus formas mentales han sido elegidas conscientemente. No piensa nada que le vaya a generar problemas a él o a los demás. Pero los demás seres humanos las emitimos inconscientemente, no nos damos ni cuenta de lo que pensamos y las implicaciones que este pensamiento va a tener. Uno, no se ha hecho más gráfica descripción de la esencia, de la esencial naturaleza del karma que la contienda de las presentes frases tomadas de una de las primeras cartas del maestro Kachi, que dice, si claramente se comprenden en todo su alcance y se desvanecerán la mayor parte de las dudas que obscurecen el asunto y se percibirá el capital principio subyacente de la acción kármica. Por lo tanto, pueden considerarse dichas frases como la mejor norma de estudio y así comenzaremos por considerar las facultades creadoras del hombre. Basta para introducción el claro concepto de la inmutabilidad de la ley del karma, es inmutable, no cambia, y de los planos de la naturaleza donde va a tener efecto. Entonces, lo que está diciendo aquí Annie Besant, es que primero hay que hablar de esa ley no cambia, no podemos negociar con ella, no podemos disminuirla, no podemos afectarla, alterarla. Es una ley inmutable. Y segundo, que va a tener efectos en los planos de la naturaleza, por lo menos en los planos más relacionados con la vida del hombre. El plano físico, el astral y el mental, que ahora nos lo va a explicar con más detalle. Bueno, vamos a la página que sigue. Empieza con la inmutabilidad de la ley. Es axiomático, es decir, es indiscutible, no puede entrar en ningún tipo de controversia, incontrovertible, que vivimos sujetos a leyes que no se pueden romper, inquebrantables. Sin embargo, cuando nos percatamos conscientemente de esa verdad, de que no podemos romper esa ley, y la reconocemos, primero que existe, luego cómo funciona, y luego que no se puede cambiar, no se puede negociar con ella, y la reconocemos positivamente en los mundos físico, mental y moral, nos invade un sentimiento de impotencia, como si irremediablemente nos agarrase una vigorosa potestad que nos zarandeará a su antojo. Como no podemos negociar con ella, pues tenemos necesariamente que ajustarnos a ella.
Pero sucede precisamente lo contrario, dice este capítulo. Porque una vez conocida la potente potestad de esta ley, del karma, nos conducirá sumisa a donde nosotros queramos. Es decir, cuando sabemos cómo actúa y cómo trabaja, podemos aprovecharnos y aprovechar nuestra vida, nuestra encarnación, sin necesidad de quebrantarla, adherirnos a los postulados que ella defiende y que ella gestiona, que ella administra y que ella manda, para que a través de eso podamos construir un camino conveniente. Pues posible es utilizar todas las fuerzas naturales en la proporción que las conozcamos. Por obediencia se vence a la naturaleza, dice el famoso adagio, y a nuestra disposición se hallan sus irresistibles energías en cuanto por el conocimiento actuamos con ellas y no contra ellas. Siguiente idea. Los inagotables depósitos de la naturaleza podemos escoger las fuerzas que en intensidad, dirección y sentido mejor sirvan a nuestro propósito, como si fuera entonces un espacio donde podemos escoger lo que queremos, porque hay un inagotables depósitos en la naturaleza y sabemos que son inmutables. Eso va a afianzar nuestro éxito, porque si estamos viendo una ley inmutable, sabemos entonces que siempre empezará de una manera y siempre terminará de esa misma manera. De la inmutabilidad de la ley dependen los experimentos científicos. Gracias a esta ley, los experimentos científicos pueden generalizarse y todo el poder de trazar un proyecto y predecir el resultado, porque sabemos que el resultado va a ocurrir, pero no es por nuestro diseño científico, es porque la ley nos ayuda a que sea así. En esto se funda el químico, seguro de que la naturaleza le dará siempre las mismas respuestas de las mismas preguntas. La alteración del resultado significa para el químico que equivocó el procedimiento y que la naturaleza no que hayamos dado el suyo. Lo mismo sucede respecto a las acciones humanas. Cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor seguridad habrá en el resultado. Pues lo que llamamos accidentes, entre comillas, provienen de la acción de ciertas leyes que no conocemos. No existen los accidentes. Lo que existen son leyes no conocidas que no fueron tomadas en cuenta. También como en el mundo físico pueden proyectarse, calcularse y predecirse los resultados en los mundos mental y moral, no nada más en el físico. Y aquí una parte en rojo, la naturaleza nunca nos traicionará. Traicioneras son nuestra ceguedad e ignorancia. En todos los mundos el poder es proporcional al conocimiento y se identifican la omnisciencia y la omnipotencia. La ley debe ser tan inmutable en los mundos mental y moral como en el físico, pues el universo es la emanación de lo absoluto y la ley no es más que la expresión de la divina naturaleza. Así como toda vida emana de la vida única, así hay una suprema ley que todo lo sostiene y como una roca de la divina naturaleza es el seguro inconmovible y fundamento de todos los mundos. Bueno, el capítulo obviamente tiene más, pero vamos nada más a ver un trozo. Capítulo 3: los planos de la naturaleza. Para estudiar las operaciones que hace el karma, según la norma indicada por el maestro, hemos de tener claro, dice Annie Besant, el concepto de los tres planos, mundos inferiores del universo de la naturaleza y de los principios dos con ellos relacionados. Los nombres que les dan indican el estado de conciencia en ellos actuante. Puede ayudarnos a la comprensión un diagrama de los planos o principios correspondientes y de los vehículos en los que la entidad consciente es capaz de actuar sobre ellos. En ocultismo práctico le enseña al estudiante a visitar dichos planos y por medio de su propia investigación transmutar la teoría en positivo conocimiento. Se hace una transmutación, esto es una parte muy interesante que dice Annie Besant. Cada vez que nosotros convertimos o transformamos una buena teoría en un positivo conocimiento, aquí le está llamando Annie Besant una transmutación. La investigación consigue transmutar la teoría en un conocimiento positivo y esa es una cosa muy importante que tenemos todos que hacer. Bueno, el vehículo inferior, el cuerpo denso, le sirve a la conciencia para actuar en el mundo físico. Y en ese mundo queda limitada la conciencia por las capacidades del cerebro. El término cuerpo sutil denota las modalidades del cuerpo astral correspondientes a las diversas condiciones del complicado mundo psíquico. En el mundo o plano de Bachánico hay dos niveles distintamente definidos: el rúpico que tiene forma y el arrúpico que no tiene forma. En el nivel inferior, la conciencia se vale de un cuerpo artificial. Este cuerpo artificial, del cual se vale la conciencia para poder actuar en él, es un Mayavi Rupa. Pero conviene mejor el término de cuerpo mental, porque denota que su materia constituyente pertenece al plano manásico, plano mental. En el nivel superior, la conciencia se vale del cuerpo causal, que es donde está la parte espiritual, del plano búdico. No hay necesidad de tratar. Es decir, el plano búdico y hacia arriba, no. Estamos hablando del causal, que es el espiritual, del mental y del astral. Bueno, y aquí está el cuadro.
En este cuadro que aparece en el libro, ahí se ven los vehículos. Aquí están entonces los niveles en los que está. El Kamamanas, Kama, Linga, Sarira, el Shtula Sarira, que es el cuerpo. Aquí están los vehículos, que es el cuerpo grosero, el doble etérico, los cuerpos sutiles del Kamamanas, luego el etcétera, etcétera. Y desde el otro lado aparecen entonces la parte importante, la parte astral, que es la parte alta mental, la parte baja psíquica, y luego el plano de bachánico y el susúptico. El susúptico, explicaba yo, tiene mucho que ver con lo que es el cuerpo espiritual, también con lo que es la parte etérica, así por lo menos así se define la mayor parte de los tratados que estuve consultando para poder dar esta clase. Entonces están los planos físicos y el plano susúptico, o cuerpo espiritual, por lo menos como aparece aquí en esta explicación, es el plano que está por encima del plano de bachánico, que a su vez está del plano psíquico, aunque bueno, aquí no nos vamos a meter tanto en líos para poder explicar esta subdivisión, simplemente es la subdivisión que utiliza Annie Besant para poder explicar esto. Bueno, pues se les queda de tarea poder hablar o poder estudiar todo el libro para que tengamos entonces, estamos mejor empapados de acuerdo a lo que el maestro está diciéndonos, que tenemos que entender mejor esta ley. Bueno, en la lectura teosófica vamos a hablar ahora de intuición, que es el otro tema del que habla el maestro, que la intuición es la llave para poder abrir las cosas que queremos saber. Y la intuición se divide en dos: la espiritual, que viene de adentro hacia afuera, y la intuición, que no es espiritual, la más mundana, que viene más bien de afuera hacia adentro. Bueno, en la literatura teosófica, la intuición o prajna es una facultad que se encuentra en la conciencia búdica. Esa es la verdadera intuición teosóficamente hablando. Siendo Buddhi el sexto principio, contando hacia arriba desde el cuerpo físico, en la clasificación de la naturaleza septenaria humana, bueno, uno de los propósitos de la meditación es silenciar los niveles externos de la conciencia, incluyendo la tendencia de la mente a parlotear, de modo que la atención se centre en la conciencia intuitiva o búdica, denominada prajna. En los Yoga Sutras de Patanjali, este despertar de prajna se logra en el samadhi, a menudo mal traducido como trance, la octava etapa de la práctica del yoga. Bueno, los obstáculos para la percepción intuitiva, tanto en el sentido común como en el teosófico, son distracciones, sesgos mentales, preocupaciones por los pensamientos, prejuicios contra otras personas, bueno, reacciones emocionales condicionadas, miedo, resentimiento. Interfieren con la percepción intuitiva o la distorsionan hasta el punto de hacerla poco fiable. Por lo tanto, las prácticas que nos ayudan a ser conscientes de estos patrones de reacción, como el desapego, la atención plena o el recogimiento de la vida diaria, nos ayudan a alcanzar un estado de calma y claridad interior propicio para la percepción intuitiva. Los escritores teosóficos abogan firmemente por el despertar de la intuición. Elena Blavatsky escribió en La clave de la teosofía: nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Se dice que las enseñanzas más profundas de los Mahatmas solo son accesibles a través de esta facultad. Por ejemplo, el maestro Kotomi escribió a Alfred Sidney que nunca fue la intención de los ocultistas ocultar lo que habían estado escribiendo los estudiantes serios y decididos, sino más bien guardar esta información bajo llave, por seguridad, en una caja fuerte cuya llave la tienen todos. La llave es la intuición, todos entre comillas, todos los que a través del esfuerzo diario y a través de la dedicación que hacemos al desarrollo interior, podemos llegar entonces a contactar con esta intuición, que es la intuición alta, la intuición espiritual. Y aquí la intuición, bueno, se habla de muchas maneras, y como estamos en la literatura teosófica, estamos hablando del tercer presidente de la Sociedad Teosófica, que es George Arundel, que está aquí en su foto, y tiene un libro del que se habla mucho en la época en la que a él le tocó ser presidente, y por lo tanto explicar esta obra dentro de las otras obras que tiene, el que se llama You, o tú. Y entonces le está hablando a ti, a tú. Bueno, Blavatsky escribió: es la única facultad mediante la cual los hombres y las cosas se ven en su verdadera naturaleza, la intuición. Es un instinto del alma que crece en nosotros conforme lo utilizamos y que nos ayuda a percibir y comprender hechos reales y absolutos con mucha más certeza que el simple uso de nuestros sentidos y ejercicio de nuestra razón. El buen sentido y la lógica nos permiten ver la apariencia de las cosas, aquello que es evidente para todos. El instinto del que hablo, al ser una proyección de nuestra conciencia perceptiva, una proyección que actúa de lo subjetivo, de adentro, a lo objetivo y no al revés, dice Blavatsky, despierta en nosotros los sentidos espirituales y la capacidad de actuar. Estos sentidos asimilan la esencia del objeto o de la acción examinada y nos lo representan tal como son y no como aparece en nuestros sentidos físicos y en nuestra fría razón. En una serie de artículos publicados en El Camino sobre las respuestas de un sabio no identificado, se sugirieron las siguientes sugerencias para despertar la intuición.
Primero, ejercitarla. Y segundo, no usarla con fines puramente personales o egoístas. Es decir, usarla pero para beneficio de los demás. Ejercitarla significa seguirla a pesar de los errores y dificultades que hasta mediante intentos sinceros alcance la propia fuerza. Esto no significa que podamos equivocarnos y dejar de lado los resultados, sino que tras establecer la conciencia sobre la base correcta, siguiendo la regla de oro, damos rienda suelta a la intuición y poco a poco la vamos fortaleciendo. Es decir, poco a poco tendremos un mejor contacto con ella y por lo tanto dejaremos de tener errores. Al principio inevitablemente cometeremos errores, pero pronto, si somos sinceros, se volverá más brillante y no se cometerán errores. Debemos añadir que el estudio de las obras de quienes en el pasado han recorrido este camino y han descubierto que es real. George Arundel, tercer presidente internacional de la Sociedad Teosófica en Adyar, sugirió en su libro Tú que sería útil entrar en el momento de silencio interior antes de tomar cualquier decisión, es decir, frenar, hacer un silencio interno, ya sea menor o importante, y buscar claridad interior sobre la situación antes de actuar. Es decir, esclarecer. Esclarecer significa ver todos los escenarios de cada posible decisión. Experimentar repetidamente con eso, afirmó, permitirá a la persona distinguir mejor entre lo que es un capricho, una emoción, un sinsentido, porque no estamos viendo entonces escenarios que realmente se pueden presentar. Los estamos soslayando y de repente se presentan y es un lío. Bueno, Tú de George Arundel es un libro espiritual que explora la naturaleza del yo y del universo. El autor presenta una perspectiva filosófica y metafísica sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad y la experiencia humana. Es un libro extraordinario. El libro está dividido en dos capítulos que abordan temas como la naturaleza del yo, el poder del pensamiento y la ley de causa y efecto, es decir, karma, y el papel del individuo en la creación de su propia realidad gracias a vivir en armonía con el karma. A lo largo del libro, Arundel enfatiza la importancia de la autoconciencia, saber que somos desde el punto de vista de nuestra conciencia y el cultivo de actitudes y creencias positivas. También analiza el papel de la meditación y las prácticas espirituales para lograr una mayor comprensión y armonía con el universo. En resumen, Tú es un libro que invita a la reflexión y esclarece, que ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la existencia y la experiencia humana. El libro es de 1935. En este libro, Arundel ofrece un breve resumen de su propia teosofía para quienes deseen encontrar la suya, puedan hacerlo. Contenido. El contenido va a estar tú por todos lados, es tú en general, el yo individual, tus padres, tu familia, tu educación, tu familia en general, tus circunstancias, tu entorno, tus negocios, tu ocio, tu mundo en paz, tu guerra, tú y la toma de decisiones, tú y el amor, tú y la muerte, tú y el modo de trascendencia, tú y tu búsqueda de la belleza, tú y la teosofía, tú y la sociedad teosófica, tú y tu meta. Bueno, libro fuerte, un libro bien orientado y dirigido al tú, que bueno, ya no vamos a entrar tanto detalle porque es un poco largo de explicar. Tenemos la sección entonces del misterio del Buda, tomo 6 que tiene que ver igual con la parte de la intuición. Lo voy a dejar para que ustedes lo lean por su cuenta, lo vean en sus casas y igual saquen las conclusiones necesarias respecto a lo que el maestro quiere que nosotros veamos relacionados con la intuición. Bueno, y con el karma. Bien, ahora vamos a ver un trozo de Sanguru hablando de intuición. Él es un gran divulgador, por lo menos uno que a mí me gusta cómo explica, y va a estar explicando detalles sobre la intuición de la manera como él la entiende. Vamos a ver. Mira, el instinto es un proceso de supervivencia. Hay un instinto natural de preservarte a ti mismo, que podría haberse debilitado viviendo en circunstancias artificiales. Pero si regresas y vives de nuevo en la naturaleza, en un corto espacio de tiempo verás que hay un nivel de instinto diferente en ti. Por lo tanto, el instinto es un aspecto diferente. La intuición es un aspecto diferente. El instinto es una cierta dimensión de la percepción física. La intuición no es percepción. La intuición es solo una dimensión diferente de calcular la misma información. Lógicamente das 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Con la intuición TOC, un paso. Eso es todo lo que es. Entonces, ¿cómo desarrollar la intuición? Existen varios métodos. El Shambhavi Mahamudra que haces definitivamente mejora tu intuición,
pero no trates de mejorarla conscientemente, porque irás por todos lados adivinando cosas. Adivinar no es intuición. Intuición significa que simplemente sabes claramente, tanto que puedes apostar tu vida por ello. El adivinar te llevará a mucha confusión. Oh, tengo una corazonada. A algunas personas, su corazón siempre les está diciendo algo. Por la mala comida, creo yo. Entonces, hay métodos específicos para desarrollar la intuición. Hay ciertos sistemas de yoga que están totalmente orientados a la izquierda. Aquí, en el yoga que aprendes conmigo en un programa como este, queremos traer un equilibrio entre la derecha y la izquierda, porque tú quieres vivir una vida normal. Hay ciertos sistemas de yoga a los que no les interesa aquello que tú llamas vida normal. Su única orientación es desarrollar la intuición y ver la vida de una manera determinada. Lo que hacen es que toman cera de abejas y con ella tapan la fosa nasal derecha. 12 años, un ciclo solar, 12 años y cuarto. Bloquean la fosa nasal derecha y verás que la mente lógica casi morirá. No tendrás ningún proceso de pensamiento, pero simplemente sabrás las cosas como una cobra. Mira, si alguna vez has manejado serpientes, no. Si manipulas una serpiente, especialmente una cobra, es tan perceptiva. La razón por la que ves una cobra junto a Shiva es porque todos los yogis llevaban una serpiente consigo en algún momento. Ayer mismo alguien me estaba recordando que en la cultura de Medio Oriente, sobre todo en el misticismo cristiano, se muestra a la gente llevando un palo con forma de serpiente, porque no podían conseguir cobras en el Medio Oriente. Creaban un palo o encontraban un palo natural parecido a una cobra e intentaban usarlo. Ves a Moisés llevando un bastón con forma de serpiente y en muchos otros lugares. Pero en la India, los yogis siempre llevaban una cobra viva, porque su percepción es fenomenal. Una cobra que está aquí en la colina Chamundi. Si va a haber un terremoto en California, no que esté ocurriendo, sino que va a suceder. Nada ha empezado, ninguna escala de Richter está diciendo nada, pero esta cobra empezará a comportarse de otra manera. Si eres lo suficientemente agudo, sabrás inmediatamente lo que va a pasar. Ella es tan perceptiva que conoce las intenciones de la Tierra, no los sucesos. Las intenciones ya las conoce. Esa es la razón por la que ves que Shiva lleva una cobra aquí arriba, a un reptil, una criatura rastrera. Era para mantenerla abajo, al menos. La lleva aquí porque Shiva está haciendo una declaración. Eres tan buena como yo. Él tiene 3 ojos. Todo lo que es posible, él lo ve. Pero dice, la cobra es tan buena como yo. Si me adoras a mí, tienes que adorarla a ella, porque ella es tan buena como yo, ve tanto como yo. Por eso la cobra se volvió tan importante. Si ves a un yogi con una cobra, no a mí. Hay otros tipos que son raros, que tendrán una cobra y que tendrán brazaletes de cristal verde en su mano izquierda. Si ves a uno de ellos, si miras sus fosas nasales, verás que tiene cera de abejas sellando su fosa nasal derecha. Si ves que no tiene cera de abejas, significa que ha pasado su ciclo solar de 12 años y cuarto y que es digno de que tú estés a su lado. Hay cosas sobre él que no puedes imaginar. Entonces, tú no puedes ir por ese camino. Lo que puedes hacer es la simple práctica de Shambhavi. Definitivamente abre esa dimensión. Pero antes de entrar en la intuición, es muy importante que la dimensión lógica de tu vida esté muy propiamente establecida. De lo contrario, cualquier tonto que no pueda pensar con claridad creerá que es intuitivo.
Sí, Bueno, voy a dejar de compartir y a tratar de sacar conclusiones de lo que vimos ahora de esta carta para dejar lo demás cuando veamos las conclusiones de la carta, porque vamos a hablar más cosas de esas la siguiente clase. Aquí estamos viendo nada más un enfoque de cómo ve el Sanguru, cómo está explicando la intuición desde un punto de vista. Ya vimos Blavatsky, como lo está comentando, de un proceso que empieza de lo abstracto a lo concreto para saber lo que puede pasar en el mundo fenomenal, o de lo abstracto a lo abstracto, o a lo abstracto a lo más profundo, etcétera. Es decir, una activación de la parte conociente interna, que ya lo podemos hablar con más detalle un poco más adelante. Todas esas son formas en las que las personas que tenemos los recursos que tenemos a nuestro alcance explican la intuición. Lo vamos a ver con mucho más detalle, pero de momento nada más estamos tocando esto, estamos tocando karma y estamos tocando algunas de las cosas relacionadas con Damodar, que fueron las que estaban como implícitas en la carta que acabamos de estudiar. Voy a dejar de compartir entonces y vamos a cerrar entonces lo que es esta primera clase y vamos a concluir la clase la próxima, la próxima reunión. Muchas gracias a todos por su atención.